la parte 1 de esfuerzos hemos visto los distintos tipos de esfuerzos como el esfuerzo normal y de cizalla, el tensor de esfuerzos, los esfuerzos principales, efectivos, etc. Y después los esfuerzos en la corteza terrestre. En esta parte 2 vamos a ver la distribución de los esfuerzos en un pozo. Los esfuerzos en las paredes, la trayectoria de los pozos versus la estabilidad y el origen y la orientación de las rupturas por cizalla y tensión. Esfuerzos en las paredes de un pozo. Al realizarse una perforación en las paredes de un pozo, el campo natural de esfuerzos in situ se distribuye, generándose esfuerzos tangenciales sobre las mismas. La densidad del lodo origina a su vez un esfuerzo radial, sigma R. Este esfuerzo tangencial es paralelo a la circunferencia del pozo, en inglés se llama esfuerzo hoop stress, y está como símbolo tiene la sigma tita, subtita. Al hacer un orificio en un plano sometido a esfuerzos, se induce una concentración de esfuerzos alrededor de dicho orificio. Entonces, al hacer un orificio hay una redistribución de los esfuerzos y este esfuerzo perdido debe ser soportado como está graficado en la diapositiva que estamos viendo, y que en el caso de las personas estas que están soportando el peso o los esfuerzos por encima, a una carga que tengan encima, si uno de ellos en el medio falta, los que están a los costados de ese van a tener que soportar una mayor concentración de esfuerzos. Por lo tanto, alrededor de un orificio circular se forma un arco de esfuerzos. Si vemos la imagen en donde las líneas azules serían líneas de igual esfuerzo, vemos una concentración de los esfuerzos alrededor del pozo, del orificio. Una forma de visualizar ese efecto de arco de esfuerzos es en construcciones como las que vemos en la fotografía, en donde la carga, por ejemplo, de ese puente va a influir en la base del mismo con una concentración de esfuerzo. Igual que los dinteles, igual que los medio puntos de esas aberturas, digamos, que hay marcadas con flecha amarilla como arcos. El estado de los esfuerzos in situ alrededor de un orificio está definido por las ecuaciones de Kirch, que son aquellas que vemos en la imagen de esta diapositiva, en donde se puede calcular el esfuerzo radial, sigma sub R, y el esfuerzo tangencial, y el tau, el esfuerzo de cizalla también radial tangencial. Estos valores siempre se toman partiendo en sentido antihorario desde el sigma máximo alrededor del pozo. Digamos, sobre las paredes de un pozo tenemos generalmente esfuerzos que difieren de magnitud, uno máximo y otro mínimo, en otra a 90 grados. Estos esfuerzos en las paredes del pozo generan, como dijimos, esfuerzos tangenciales. Un esfuerzo tangencial máximo que va a ser igual al esfuerzo horizontal máximo, 3 veces el esfuerzo horizontal máximo, menos el esfuerzo horizontal mínimo, menos la presión de poros. O, trabajando con esfuerzos efectivos, el esfuerzo efectivo tangencial máximo va a ser igual a 3 veces el esfuerzo efectivo horizontal máximo menos el esfuerzo efectivo horizontal mínimo. Mientras que el esfuerzo tangencial mínimo en la pared del pozo va a ser 3 veces el esfuerzo horizontal mínimo menos el esfuerzo horizontal, el esfuerzo horizontal máximo menos la presión de poros, eso es en esfuerzos totales, o en esfuerzos efectivos, el esfuerzo efectivo
tangencial mínimo va a ser igual a 3 veces el esfuerzo efectivo horizontal mínimo menos el esfuerzo efectivo horizontal máximo. Como hemos visto en las fórmulas anteriores, los esfuerzos tangenciales máximos y mínimos van a depender de las magnitudes relativas entre el esfuerzo horizontal, el esfuerzo local del campo de esfuerzos local máximo y el esfuerzo mínimo. O sea, cada uno de los esfuerzos que afectan sobre las paredes del pozo. Cuando digamos que hay un esfuerzo horizontal que es igual en todas las direcciones, entonces el esfuerzo tangencial va a ser igual a 2 veces el esfuerzo horizontal mínimo. Pero si nosotros tenemos una anisotropía de esfuerzos, o sea que uno de los esfuerzos, el máximo, es bastante mayor que el mínimo, va a haber una diferencia mayor entre el esfuerzo tangencial que está afectando la zona de la dirección del esfuerzo horizontal mínimo y menos va a ser la dirección en sentido de la dirección del esfuerzo in situ horizontal máximo. En los casos de alta anisotropía de esfuerzos, o sea que sigma horizontal máximo es mucho mayor que sigma horizontal mínimo, esto sucede en la zona de fajas plegadas, cerca de límites entre placas tectónicas. Digamos que el esfuerzo tangencial va a incrementarse de manera muy importante. Por ejemplo, como vemos en la imagen a la izquierda, si el esfuerzo horizontal máximo es 2 veces el esfuerzo horizontal mínimo, vamos a tener un esfuerzo tangencial que es aproximadamente igual a 5 veces el esfuerzo horizontal mínimo. En el caso de la imagen de la derecha, que es todavía mayor la diferencia, o sea que el esfuerzo horizontal máximo es 3 veces el esfuerzo horizontal mínimo, el esfuerzo tangencial va a llegar a un valor aproximadamente igual a 8 veces el esfuerzo efectivo horizontal mínimo. O sea, cuando la anisotropía es grande, la pared del pozo en la dirección de sigma horizontal mínimo está en compresión, mientras que en la dirección de sigma horizontal máximo está en tensión. Por lo tanto, se pueden producir fracturas en el caso de la dirección de sigma horizontal máximo que está en tensión y también derrumbes en la orientación del esfuerzo horizontal mínimo que está en compresión. Estos derrumbes se producen por rotura por cizalla de las rocas en las paredes. En todos estos casos que hemos mencionado, se asume que la presión en el pozo es igual a presión de poros. Como comentario sobre esto que hemos visto, un pozo genera esfuerzos tangenciales grandes y esfuerzos radiales pequeños. Y que a mayor diferencia o anisotropía entre el esfuerzo horizontal máximo y el esfuerzo horizontal mínimo, mayor va a ser el esfuerzo tangencial generado en la dirección del esfuerzo horizontal mínimo y menor en la dirección del esfuerzo horizontal máximo. Además, el esfuerzo radial, el esfuerzo efectivo radial, es pequeño cerca del pozo y casi nulo en las paredes. En un pozo de petróleo, el efecto del peso del lodo con respecto a los esfuerzos que están actuando sobre las paredes
es de reducir en general esa influencia con respecto al esfuerzo tangencial para que no sea tan alto, digamos. Entonces, como vemos en el gráfico mientras vamos aumentando la densidad del lodo, el peso del lodo en el pozo, como vemos en las líneas rojas y azules que indican el esfuerzo tangencial, se va a ir disminuyendo ese valor a medida que aumentamos el peso del lodo. Importante para recordar lo que hemos visto recién es que sigma tita es el esfuerzo tangencial, el esfuerzo Hooke en inglés, paralelo a la pared del pozo. La magnitud de sigma tita está afectada por los esfuerzos in situ, el peso del lodo y la eficiencia del revoque, la temperatura y el comportamiento de las rocas. Es uno de los aspectos más críticos de la condición de esfuerzos alrededor del pozo. Valores altos de sigma tita o de los esfuerzos tangenciales implican inestabilidad y valores bajos de sigma tita pueden inducir fracturas. En relación con lo que veíamos directamente antes, vamos a ver ahora lo que es las trayectorias de los pozos en relación con la estabilidad. Estabilidad significa, sobre todo, que no haya problemas de derrumbes o de generación de fracturas inducidas. La trayectoria de los pozos en relación con el régimen y orientación del campo de esfuerzos principales nos va a indicar el grado de inestabilidad potencial de las rocas en las paredes de un pozo. En sistemas no tectónicos, o sea, cuando los esfuerzos horizontales son aproximadamente iguales, pozos verticales están sujetos a esfuerzos de cizalla menores, aproximadamente 2 veces el esfuerzo horizontal mínimo, o mejor dicho, el esfuerzo horizontal, porque son iguales horizontalmente, como habíamos dicho. Son generalmente más estables los pozos verticales que los pozos horizontales en este tipo de sistemas no tectónicos. Si nosotros tenemos un ejemplo numérico con un esfuerzo vertical con un gradiente, como vemos, estamos ahí trabajando en PSI por pie, un esfuerzo vertical de 0,9 PSI por pie y un esfuerzo horizontal de 0,6 PSI por pie con una presión de poros de 0,4 PSI por pie. Si nosotros sacamos el cálculo de los esfuerzos efectivos, o sea, restándole la presión de poros, entonces vamos a tener que el esfuerzo vertical efectivo va a ser igual a 0,5 PSI por pie. Y el esfuerzo o los esfuerzos horizontales van a ser 0,2 PSI por pie. En este caso, y como habíamos visto, los esfuerzos tangenciales en un pozo vertical serán iguales en los 360 grados de la circunferencia del orificio y en este caso con un valor de 0,4 PSI por pie, o sea, 2 veces el esfuerzo horizontal, que es 0,2. En un pozo horizontal, los esfuerzos tangenciales variarán entre 1,3 PSI por pie a cada lado del orificio, ya que el esfuerzo tangencial máximo va a ser 3 por el esfuerzo vertical, que es el que va a estar actuando en un pozo horizontal sobre la pared, parte de arriba del pozo, y a 0,1 PSI en el fondo del pozo, en la parte de la base del pozo. En condiciones con esfuerzo tectónico, en donde los esfuerzos horizontales son diferentes,
Para determinar la estabilidad de las paredes de un pozo es esencial cuantificar la magnitud de los esfuerzos para decidir la mejor trayectoria. Acá también, si hacemos un ejemplo numérico y tenemos que el esfuerzo vertical es 0,9 psi por pie, el esfuerzo horizontal máximo es 1 psi por pie y el mínimo 0,7 y que la presión es 0,4, vamos a tener que definir cuál es la trayectoria más estable. Esta trayectoria más estable en general va a ser en donde las paredes del pozo estén afectadas por esfuerzos horizontales con menor diferencia de magnitud. Por eso, en este caso, un pozo vertical va a ser inestable. En un pozo horizontal en dirección del esfuerzo horizontal máximo va a ser la más estable, y en dirección del esfuerzo horizontal mínimo tampoco va a ser muy estable, que digamos. En la tabla siguiente podemos ver la estabilidad de pozo con diferentes trayectorias. Para el ejemplo, haciendo los cálculos en una profundidad de 1500 metros, con ese tipo de gradiente de presiones. Y vamos a ver los resultados de los esfuerzos tangenciales máximos y mínimos para cada trayectoria de pozo. Para un pozo vertical, como vemos ahí, la magnitud del esfuerzo tangencial máximo sobre las paredes es el más alto comparado con pozos en trayectorias horizontales paralelos al esfuerzo horizontal máximo o paralelo al esfuerzo horizontal mínimo. O sea que en una cuenca relajada tectónicamente, según lo que vimos antes, un pozo vertical es el más estable. En una cuenca con tectonismos es esencial cuantificar, o sea, saber la magnitud de los esfuerzos locales. Por ejemplo, si sigma horizontal máximo, si el esfuerzo horizontal máximo es mayor que el esfuerzo vertical, que a su vez es mayor que el esfuerzo mínimo horizontal, debemos especificar las magnitudes para decidir la mejor trayectoria. En conclusión, la mejor orientación de un pozo es aquella en la que es menor la diferencia, o sea, la anisotropía entre los esfuerzos perpendiculares al eje del pozo, o sea, que actúan sobre las paredes del pozo. Aquí podemos ver una representación polar de la facilidad de perforación en relación con la estabilidad del pozo. En esta representación polar están coloreadas las magnitudes de los esfuerzos de cizalla en la pared y cuáles son las direcciones más y menos estables para perforar. Si vemos hacia arriba, donde está rojo, quiere decir que es más, y hacia abajo también, hacia la dirección sur, digamos, es las direcciones menos estables, y las direcciones azules son las más estables hacia el oeste y el este. En esta sección del módulo vamos a ver cómo se obtienen y por qué la orientación y la magnitud de esfuerzos por roturas de cizalla y de tensión en los pozos. La orientación de los esfuerzos en un pozo lo podemos ver en el gráfico que tenemos en la pantalla. Si tenemos un pozo visto desde arriba con el esfuerzo horizontal máximo de arriba hacia abajo y el esfuerzo horizontal mínimo de izquierda a derecha, vamos a tener que en un pozo se pueden inducir fracturas por tensión en la dirección del esfuerzo horizontal máximo, cuando el peso del lodo es mayor que el esfuerzo tangencial. Resistencia a la tensión de las rocas es aproximadamente igual a 0.
Y en dirección del esfuerzo horizontal mínimo vamos a ver que tenemos una concentración de esfuerzos tangenciales y cuando el peso del lodo no es suficiente, las rocas pueden ceder si es que la densidad del lodo, digamos, los esfuerzos tangenciales están superando la resistencia a la ruptura por cizalla de estas rocas. Entonces se producen lo que llamamos breakouts en la dirección del esfuerzo horizontal mínimo. Los registros de imágenes resistivos o sónicos proveen excelente información sobre la orientación y la magnitud de los esfuerzos. Las concentraciones de los esfuerzos tangenciales en la pared del pozo están orientadas según los esfuerzos in situ. Esto puede generar derrumbes, llamados breakouts, que deforman la circunferencia del pozo, o fracturas verticales inducidas. Ambos efectos pueden ser observados en los registros de imágenes de un pozo. La identificación de estos breakouts está basada en la presencia de segmentos paralelos oscuros, relativamente anchos, en imágenes de pozos, ya sean sónicas o resistivas, los que ocurren a 180 grados entre sí, como estamos viendo en la pantalla. Eso es como una imagen de un pozo, que es la circunferencia del pozo desplegada en esa imagen, y vemos que están las líneas, digamos, esas oscuras, a 180 grados cada una. Eso significa que la dirección del esfuerzo horizontal mínimo coincide con la formación de esos breakouts. Las fracturas inducidas por efecto hidráulico del lodo ocurren como finos lineamientos oscuros, paralelos y verticales a 180 grados entre sí y a 90 grados de los breakouts, si es que estos existen en conjunto. Las fracturas inducidas siguen la orientación del esfuerzo horizontal máximo. Los registros de calibre de 4 o 6 brazos orientados también sirven para determinar la orientación de los esfuerzos. En general se observa una ovalización de los pozos debido a los breakouts o al derrumbe hacia las zonas del esfuerzo horizontal mínimo. En la diapositiva observamos que hay distintos tipos de derrumbes de pozo y cómo se pueden identificar con los calibres estos de 4 o 6 brazos orientados. También podemos determinar la orientación de esfuerzos por medio de los registros de anisotropía acústica. Los registros sónicos dipolares, o sea, con dipolos cruzados, nos sirven para determinar la orientación de los esfuerzos. Esto es posible usando fuentes y receptores orientados con los que pueden detectarse la presencia de concentración de esfuerzos cerca del pozo y su diferencia con los esfuerzos del campo lejano o anisotropía debido a las ondas acústicas de corte S lentas y las ondas acústicas de corte S rápidas. Esto se llama un análisis de dispersión. Y vemos aquí un ejemplo de un perfil con las curvas de S lenta y rápida. Se puede apreciar que la diferencia entre ambas se puede ver con claridad en los cuerpos de arena. Magnitud del esfuerzo horizontal máximo y del esfuerzo horizontal mínimo mediante breakouts, combinándolo con el polígono de esfuerzos. Una expresión simplificada de la mayor magnitud de concentración de esfuerzos efectivo tangencial en un pozo es la fórmula que tenemos en pantalla, que es igual a 3 sigma h menos sigma h menor, 2 la presión de poros, menos la presión del lodo, menos la presión de poro, en donde la presión del lodo y la presión de poro son iguales. La menor concentración de esfuerzo efectivo tangencial en un pozo es la otra fórmula de abajo, la que sigue. Y si la presión de poros y la presión del lodo son constantes, las relaciones se pueden reducir a las dos
que están en negritas en la diapositiva. A partir de estas dos últimas ecuaciones es posible determinar el valor del esfuerzo efectivo horizontal máximo, tangencial máximo, para cada pareja de esfuerzo horizontal máximo y esfuerzo horizontal mínimo en el polígono de esfuerzos. Para esto se generan líneas de esfuerzos de igual valor de esfuerzo efectivo tangencial máximo sobre el polígono de esfuerzo, como se ve en la figura, y cuando el esfuerzo efectivo tangencial máximo excede la resistencia a la cizalla de las rocas en las paredes del pozo, se producen breakouts, los que pueden ser observados en registros de imageneo de calibre. En el ejemplo, si la resistencia de la roca es de 6.000 psi, la presencia de breakouts podrá ocurrir solo en las parejas de esfuerzo horizontal, esfuerzo máximo, esfuerzo horizontal mínimo, por encima de la línea de 6.000 psi y no así por debajo de la misma. Barton y Sovak asumen que el ancho de un breakout formado por una combinación determinada de esfuerzo horizontal máximo y esfuerzo horizontal mínimo estará definido por todos los puntos de las paredes de un pozo en los que el esfuerzo efectivo tangencial alcance o excede el umbral del criterio de rotura de Rankine. Con este criterio, la rotura ocurre cuando el esfuerzo efectivo principal máximo excede el umbral de resistencia C sub 0. De allí derivaron una ecuación para computar el esfuerzo horizontal máximo de la mitad del breakout, o sea, del ángulo en el que se produce en el breakout, una estimación independiente del esfuerzo horizontal mínimo y una componente térmica del esfuerzo tangencial. Se puede derivar otra expresión usando el criterio de rotura de Mohr-Coulomb, como se ve en la siguiente fórmula, en donde la resistencia es una función del esfuerzo efectivo principal mínimo, y en donde Q es el coeficiente de fricción y C sub 0 es el unconfined compressive stretch, o sea, la resistencia a la compresión no confinada. Si el peso del lodo es igual al peso a la presión, la presión del lodo es igual a la presión de poros, entonces el esfuerzo horizontal mínimo efectivo es igual a 0 y la resistencia de la pared del pozo es constante e igual a C, con los resultados idénticos a los obtenidos con el criterio de rotura de Rankine. Ambos criterios tienen limitaciones y no debieran ser usados cuando los breakouts superan un ángulo de 100 grados. Otra forma de visualizar la posible formación de breakouts en la pared de un pozo, su ubicación y su ancho, es mediante el siguiente gráfico. Allí se observa cómo varía la magnitud de los esfuerzos en los 360 grados de un orificio. Esto calculado con las ecuaciones de Kirch.